solamente he puesto lo que son los distintos capítulos de la encíclica. Yo me voy a sentir más cómodo si estoy sentado y voy a ir leyendo, pero leyendo porque, como comprenderéis, el documento es suficientemente largo como para que uno o lee o se pierde. Sí os diría, bueno, lo primero que utiliza es el Laudato Si. El título viene de unas palabras en italiano antiguo que son el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Igual que él asume el nombre de Francisco por Francisco de Asís, también esta encíclica, que podríamos decir, quiere que sea, tomando también como referencia precisamente a San Francisco de Asís, en cómo él entiende realmente la creación y la relación de los seres humanos con todo lo creado. La subtitula El cuidado de la casa común. Por lo tanto, la tierra ya nos damos cuenta de que da esa dimensión de una casa común. Nos dirá que es un documento que pertenece al magisterio social de la Iglesia. Por lo tanto, lo presenta como algo a considerar por parte de todos los fieles y desde luego a intentar vivir. Es verdad que es un campo muy amplio. Yo la primera vez que, eso ya es una interpretación personal, la primera vez que la leí me costó entenderla. Yo creo que es una encíclica que requiere una primera lectura de golpe, sin hacer valoraciones, y después ya una segunda un poco más pausada o meditada, como queramos decirlo, de manera que ya se pueda entender algo mejor. Por lo menos esto lo he podido constatar también con otra serie de personas, con lo cual se ve que la primera, que hay que leerla de golpe y luego releerla para poder entenderla mejor. Bien, nos vamos a encontrar que es una aportación que quiere hacer la Iglesia, va dirigida no solamente a los cristianos, sino a todos los hombres de buena voluntad, y quiere hacernos reflexionar, y desde luego lo que nos quiere proponernos es una mentalidad más ecológica. Veremos luego ya lo que quiere decir. Entiende el sentido de la ecología en un sentido amplio. Una de las cosas que llama la atención es que lo primero que dice es que el hombre forma parte de esa ecología, y igual que hay que cuidar hay que cuidar el mundo, en primer lugar también hay que cuidar al hombre. Pero no solamente el hombre, sino también entiende la sociedad, el modo de vida, las culturas, y por lo tanto el concepto de ecología no se refiere simplemente al aspecto del medio ambiente, sino en un sentido amplio. Es un tema que, lógicamente, no es la primera vez que se trata por parte del magisterio de la Iglesia. En el documento hace referencia a más de 14 documentos de conferencias episcopales que se han pronunciado sobre ese tema. Además, cita determinados puntos de Juan XXIII, de Pablo VI, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, y por lo tanto la encíclica forma parte de uno más de los documentos. Quizás lo que llama la atención es el rango con el que lo expone, que es el de una encíclica que dentro del ámbito del magisterio ordinario de la Iglesia es de los más altos, antes de los concilios y las afirmaciones dogmáticas. Veremos que el núcleo como tal de magisterio lo forma el capítulo segundo, lo que llamamos, se llama la teología de la creación. Ese es el capítulo, digamos, propiamente de magisterio. Aunque la originalidad de la encíclica la vamos a encontrar realmente en el capítulo sexto, en ese que ponemos educación y espiritualidad ecológica, es decir, algo así, lo que nos propone o sugiere. Y sobre todo lo que nos dice es
hay que tener una conversión interior y tener más en cuenta estos aspectos de cuidado de la casa común. Por lo tanto, veremos cómo lo concreta mucho. En un principio parece un documento muy teórico y sin embargo luego uno va descubriendo que aterriza en cosas concretas constantemente. Por lo tanto, uno puede sacar cuestiones prácticas también en ese último punto. Y hay una pregunta clave que aparecerá hacia el final, pero que nosotros la anticipamos, que es ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? A los niños que están creciendo hoy. Lo dice en el número 160, por lo tanto bastante. Y dice que no solamente es una pregunta que afecta al ambiente, sino que lleva a preguntarnos sobre el sentido de la existencia y el valor de la vida. ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vivimos esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Y en función de cómo sean nuestras respuestas, nos encontraremos que nuestras preocupaciones ecológicas serán más o menos importantes y eficaces. Resalta que muchas cosas se han dicho desde la ciencia sobre la ecología, cosas que son buenas y válidas, pero también dice que la Iglesia tiene algo que aportar. Lo han hecho también otras confesiones religiosas, hace bastante referencia a la Iglesia ortodoxa, pero también la Iglesia protestante. Y ha habido filósofos, teólogos, que lo enriquecen. Una de las cosas que va a atacar es lo que él llama la cultura del descarte. Es un clamor de una tierra saqueada y maltratada al gemido de todos los abandonados de este mundo, los descartados por la sociedad. Y es donde nos dice que por eso se requiere una conversión ecológica. Pero vamos a encontrar a lo largo de la encíclica que hay una serie de ideas que se van repitiendo y que él mismo las va a mencionar, y luego que aunque la visión que va a darse, sobre todo al inicio, es un panorama bastante negro, sin embargo, el documento quiere ser una puerta a la esperanza. Es decir, la situación es esta, en algunos casos se llega a una imposibilidad de vuelta atrás, por lo tanto de recuperar, pero, dice, el hombre es capaz de cambiar. Por eso lo que nos está proponiendo es un cambio de mentalidad y sobre todo de posicionamiento. Nos recuerda que ningún proyecto es eficaz, y eso en ese sentido, dice, hay veces que ante el deterioro ecológico la intención es poner leyes, ¿vale? Pero las leyes no solucionan si no cambia propiamente el corazón del hombre, que eso sería el último de los capítulos. ¿Cuáles son los ejes temáticos que aparecen y que se van entremezclando? La íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta. Pone muchos casos en donde los que sufren realmente son los más pobres, precisamente como consecuencia de la degradación del entorno natural. Porque el rico puede cambiar de vida y trasladarse, y muchas veces los pobres no van a poder hacerlo. Sobre todo en el tema de la explotación del suelo. Pero también lo habrá con motivo de la contaminación. Es decir, que al final los pobres son los que menos recursos pueden tener a una medicación y por lo tanto salen los más perjudicados. Este es uno. La íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta. La convicción de que en el mundo todo está conectado. Es un poco hay una película en este sentido que es El efecto mariposa, ¿no? Que una cosa que sucede tiene unas repercusiones
si pudiéramos tener la posibilidad de cambiar lo que se hizo en el inicio, resulta que va a tener otras consecuencias que al final pueden ser más nefastas y vuelta otra vez a empezar. Con lo cual, no menciona lo de la película del efecto mariposa, lo pongo yo, pero lo que sí dice el Papa es de que el mundo está todo relacionado y por lo tanto una cosa que se hace en algo termina repercutiendo. Critica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, de tal manera que una tecnología exenta de una ética o de una moral tiene repercusiones negativas. Es una de las cosas que también aparece. La invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso. Este es uno de los puntos que en algunos países más le han atacado, sobre todo en aquellos países de una economía capitalista liberal o muy liberal. Dice el Papa en un momento determinado que con la crisis del año 2007-2008 se perdió la posibilidad de hacer un nuevo enfoque de la economía y que se perdió. No especifica el cómo, porque no intenta dar recetas. El valor de cada criatura humana, el sentido humano de la ecología, sobre todo del mandato de dominar la tierra, no se deduce un dominio absoluto sobre las criaturas. Y aquí en algún momento él dice que quizás ese dominio de la creación que aparece en el libro del Génesis se ha podido malinterpretar y en el sentido de dominio ha llevado a algo así como devastar. Es decir, esto es mío, hago de ello lo que quiero, en vez de entenderlo como un administrador responsable y por lo tanto algo que hay que cuidar. La necesidad de debates sinceros y honestos, también porque en algún momento determinado nos dice que muchas veces la información que se nos da ante una actuación de ámbito ecológico no lleva toda la verdad porque no interesa, ya que si se dijese, de alguna manera se paralizarían una serie de planes. Por eso dice la necesidad de debates sinceros y honestos, en donde realmente todos los interesados expongan la verdad y no parcialmente. La responsabilidad grave de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida. Estos serían como los puntos que van tratando constantemente y de distintos modos y por lo tanto son como hilos conductores que nos vamos a encontrar a lo largo de toda la encíclica. Bien, está dividido en 6 capítulos. El primero es el estado de la cuestión, que es lo que nos vamos encontrando. El segundo es la propuesta de la teología de la creación, cómo interpreta la Iglesia el libro del Génesis cuando dice creced y multiplicaos, dominad la tierra. Esa teología de la creación no es del Papa, sino que viene de muy atrás. Visto el estado de la cuestión, visto cómo la Iglesia puede aportar en cuanto a su fe alguna cosa, trata de ver cuáles son las raíces del problema. ¿Por qué se da esa situación? Hace una propuesta que lo llama una ecología integral y después nos dice, hay una necesidad de diálogo y pone unas líneas de acción y luego lo original que es la educación y espiritualidad ecológica. Esto ya es qué nos propone a los hombres como tal. Diciendo que la Iglesia tiene algo que decir sobre la ecología por la sencilla razón de que la naturaleza no se entiende solo con la ciencia experimental. Y por lo tanto, la filosofía, la teología y toda la espiritualidad, no solo la católica, tienen algo que aportar para poder entender el mundo, porque solo desde la ciencia no sería posible. En el primero, cuando hace un estudio de la cuestión, va a tratar
bastantes temas. Por ejemplo, el tema del clima, el tema del agua, el tema de la basura, el de reciclar o no, la cultura del descarte, la contaminación por residuos, la pérdida de la biodiversidad, el deterioro de la calidad de la vida humana, la inequidad humana, que en ese sentido de que el deterioro ambiental daña a los más pobres. Bien, y nos va a poner una cantidad de ejemplos constantes para, de alguna manera, entenderlo. Y lo que intenta, también por ese lado se le ha criticado algo, por ejemplo, en el tema del clima, da la impresión de que toma opción por la teoría del calentamiento global. Es un tema discutido, pero siendo un tema discutido, el Papa no quiere entrar en ese tema, sino lo que trata de hacer es exponer lo que mayoritariamente, tampoco dice si con razón o no razón, mayoritariamente el mundo científico habla. Digo, sin posicionarse, algunos medios de comunicación le han posicionado al Papa, pero él no se posiciona. Cuando uno lee el capítulo primero a veces podría sacar esa impresión, pero cuando lee al final, realmente al final uno se da cuenta de que no ha intentado posicionarse. Por eso digo que la primera lectura a veces es un poco que habría que leerlo de corrido, es un documento bastante largo. En el tema del clima, por ejemplo, determina cómo el calentamiento o los cambios que suceden en el clima por acción humana podrían producir las migraciones animales que determinan muchas veces que los pobres no puedan cazar. Sobre todo, hemos de pensar que nosotros a veces pensamos con una mentalidad europea, pero hay que pensar también con una mentalidad a nivel de todo el mundo. Y la mayor parte de la población en el mundo subsiste muchas veces de lo inmediato que tiene en su alrededor, ¿no? Dice como si los animales migran por cambios de temperatura, pues lógicamente los que no pueden acceder a otro tipo de manutención, pues no pueden cazar. O como la acidez de la contaminación o del CO2 determina un cambio en la acidez de los mares y por lo tanto altera también la pesca. O vertidos de detergentes al río, que terminan por quitar la pesca, o la falta de higiene a la hora de separar las aguas fecales de las aguas limpias. Esto cuando uno va a países del tercer mundo realmente se da cuenta que es lo más frecuente. Uno va y se encuentra con que todo lo que sale de las casas va a la calle, va a los ríos. Bien. De un papel que se tira y que no se recicla, de las enfermedades respiratorias por los humos en el ámbito de la basura, cómo se genera muchísima basura en el ámbito de la demolición y de los escombros y tecnológicos, que lógicamente son difíciles luego de reciclar. Bien, hace un poco una exposición, ¿no? Cómo desaparecen bosques y por lo tanto especies autóctonas, incluso que dice que en el futuro podrían ser descubrir medicamentos o darnos pautas o ayudas para sanar. Como a veces determinados pájaros disminuyen, que son los responsables de la polinización, y entonces hay que buscar otros medios tecnológicos para que se pueda polinizar, pero no de la forma tan eficaz como... hace referencia al tema de las macrociudades, ya no solamente contaminadas, sino que muy ruidosas, como eso también puede afectar a la calidad de vida de los seres humanos, la falta de jardines o de árboles de belleza, incluso en los edificios, incluso el transporte, cómo puede
alterar la calidad de vida, llámese atascos, llámese ruidos. Y por lo tanto, vemos que hace un enfoque bastante amplio. Dice que el maltrato a la naturaleza lleva a pensar en medidas de solución, pero el Papa se queja primero de una falta de cultura ecológica para poder afrontarlo y luego otra que es la ausencia de liderazgos. No hay nadie que pueda realmente hacer una propuesta en este sentido a nivel mundial. Y Domo, por otro lado, otra de las cosas que también se queja es que muchas veces la política se dobla ante la economía y la economía ante los tecnócratas o los beneficios de la tecnología. Bien, esto sería lo que nos presenta en el primero de los capítulos. En el segundo habla de esa teología de la creación, es decir, que debemos de entender que el hombre está puesto para administrar los recursos de la naturaleza de una forma responsable. Es decir, ha de beneficiarse de ello, pero teniendo en cuenta que tiene que cuidarlo, si pudiera mejorarlo, incluso, cosa que es difícil, y sobre todo darse cuenta de que tiene que dejarlo a las generaciones posteriores. Nos va a hablar que la creación es un acto de amor del Padre y no fruto de la casualidad o del azar, que por ser un acto de amor y una decisión de Dios, cada criatura tiene un valor y un significado, y lógicamente dentro de toda esa creación el hombre tiene un papel o un punto mucho más importante. Destaca la incoherencia de intentar salvar el medio ambiente y por tanto la creación material y descuidar a los seres humanos. Llámese control demográfico, llámese aborto o llámese experimentación embrionaria. De ahí que luego el hombre debe de considerar a los demás seres vivos como objetos amados por Dios y no sometidos a una arbitraria dominación humana. Por tanto, una administración de ese patrimonio responsable. También habla cómo el trabajo es algo que da gloria a Dios, el trabajo del hombre y el cuidado de la naturaleza, porque reconoce a quien lo ha creado. La maravilla de la creación nos habla del Creador. Y por lo tanto, trabajarlo y cuidarlo es una forma de dar gloria a Dios. Bien, cuando reconoce esa creación de Dios de este modo, nos dice que así conocerá el hombre los límites que tiene a la hora de actuar. Y pone dos. El primer límite es el propio hombre, ya que no puede ir en contra de su propio bien y el de los otros o el de las generaciones futuras. Y el segundo límite son los seres creados, ya que al hombre no se le permite hacer lo que quiera y como quiera con las criaturas que le rodean, sino que les han sido confiados y no están simplemente a su disposición. De aquí, y cita Juan Pablo II, que el uso de los bienes creados implica obligaciones morales. Bien, luego esto se puede exagerar, pero en el sentido de leyes contra el maltrato animal, el Papa nos está hablando, vamos a ver, las leyes contra el maltrato animal no son malas, pero si se hiciese caso a lo que el Papa propone, no se necesitarían esas leyes porque realmente el hombre cuidaría de la naturaleza en este sentido. Dice, la armonía querida por el Creador fue destruida por la pretensión del hombre de ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocer que somos criaturas limitadas. Y por otro lado dice, la humanidad aún posee la capacidad de colaborar
para construir nuestra casa común, porque el Creador no nos abandona, no se arrepintió de habernos creado y puede sacar bienes de nuestros males. Y anima a superar una visión antropocéntrica mal puesta. Esta que decíamos, el hombre como dominador y no el hombre como administrador y cuidador de la tierra. Bien. Hecha esa reflexión acerca del libro del Génesis, no solamente del libro del Génesis, porque a lo largo de toda la escritura va haciendo referencia a cómo este punto del cuidado se va poniendo en evidencia. Si vamos al tercero de los capítulos, las raíces del problema. Por un lado nos dice que si no hay una adecuada antropología, no hay ecología. Y nos dirá que la razón técnica predomina sobre la realidad y sobre el mundo. Es decir, si esto es posible, hagámoslo, en vez de pensar cuáles son las repercusiones que puede tener eso. En este sentido, voy a poner un caso. No viene en la encíclica, pero nos podemos entender. Si nosotros a través de la fecundación in vitro podemos obtener un niño, ahí hay una técnica que se puede poner en evidencia y se puede llevar a cabo. Por lo tanto, la razón técnica, esto se puede hacer y podemos solucionar un problema, hagámoslo sin saber cuáles son las repercusiones que eso pueda tener. Es decir, si se respeta o no la dignidad del concebido, si eso moralmente es válido o no, simplemente se puede, hagámoslo. Esa es una de las razones que pone. Entonces, en este sentido nos dice que la tecnología, la investigación y las ciencias han hecho aportaciones muy importantes a la sociedad, pero también tiene aspectos negativos sobre el ambiente y sobre la familia humana, cuando no reconoce el ámbito de la moral, las implicaciones éticas. Este sería otro de los segundos puntos. Es decir, no solamente cuando hay una errónea antropología en donde el hombre domina y donde la técnica prevalece, sino cuando esa técnica además está exenta de juicios morales. Entonces, nos pone como efectos positivos, pues por ejemplo, el conocimiento del ADN, la energía nuclear, la informática o la biotecnología. Estos son aportaciones, lógicamente, de la técnica, de la ciencia, pero si nosotros prescindimos de su visión ética o de su visión moral, nos puede llevar que en vez de utilizar la energía nuclear, no lo dice el Papa, esto ya es cosa mía, pero se sobreentiende, nos podemos llevar la energía nuclear, en vez de para generar electricidad o para cuidar el tratamiento del cáncer, pues lo podemos utilizar para bombas de destrucción. O la informática, de ser un instrumento que facilite la vida, puede ser un instrumento para el control o incluso el robo. El tema de la biotecnología, pues podemos obtener cosas buenas, pero a veces también pueden tener repercusiones negativas sobre la salud o sobre el medio ambiente. Por lo tanto, esos dos aspectos lo pondría dentro de causas profundas. Una antropología inadecuada y una técnica al margen de la moral. En este sentido, tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, ciencia y tecnología. La ciencia siempre es algo positivo, porque realmente supone un mayor conocimiento y enriquecimiento, mientras que la tecnología es simplemente la aplicación de los conocimientos científicos para la consecución de un fin.
esa tecnología, cuando no está controlada por aspectos éticos, puede ser más perjudicial que beneficiosa. En ese sentido, lo que hace es, dice que debe de haber un cambio que respete la estructura natural y moral de la que ha sido dotado el hombre. Por lo tanto, la ley natural. Consecuencia de estos problemas, el Papa pone el punto en el relativismo práctico. Es decir, el hombre se convierte en el centro, priman sus conveniencias y lo otro es relativo. Por tanto, si yo voy a sacar un beneficio, me importa poco si salen perjudicados otros mientras yo obtenga mi beneficio. Bien, en este sentido, visto cuáles son las raíces del problema, el Papa hace una propuesta de ecología integral. Visto así, cuesta un poco entender este punto. Bien, por un lado, si entendemos que todo está relacionado, es decir, que lo que se origina en un punto tiene una serie de efectos muy amplios en lo social, en lo económico, en la forma de vida, en la calidad de vida del propio ser humano, entendemos que quiere hacer una propuesta en donde todos estos aspectos, de alguna manera, se tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones. Por eso nos dice que el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos y de la relación de cada persona consigo misma. Bien, aquí presenta, habla de una ecología económica, ambiental y social. Habla de una ecología cultural, de una ecología de la vida cotidiana, del principio del bien común y de la justicia entre generaciones. Claro, cuando uno lee estos apartados dice, ya me he perdido, porque dices, me parece como muy técnico. Sin embargo, cuando baja y pone ejemplos, realmente ya son más fáciles de entender. En este aspecto de la ecología económica, ambiental y social, sobre todo en el ambiental, dice, si la ecología estudia las relaciones entre los organismos vivos y el ambiente en el que se desarrollan, también habrá que pensar y discutir sobre las condiciones de vida y supervivencia de una sociedad y ver si hay que poner en duda modelos de producción, desarrollo y consumo. Precisamente porque todo está relacionado. Es decir, si yo saco un beneficio, pero eso me va a producir una contaminación con enfermedades, o va a alterar las relaciones humanas, o va a alterar un ecosistema, una forma de vida en una sociedad, dice, eso habría que tenerlo también en cuenta. Nos dirá que para entender la naturaleza, dice, el medio ambiente no es solamente el lugar en el que nosotros nos movemos, sino que formamos parte de él. Si entendemos que formamos parte de él y no solamente un lugar en el que nos movemos, lógicamente lo cuidaremos. No es lo mismo si yo voy al campo y digo, voy a hacer lo que me apetezca y destruyo un cultivo. Pues si solamente me muevo por allí, me importan poco sus consecuencias. Ahora, si resulta que yo sé que ese campo en el que yo voy a actuar es mío, realmente yo no actuaría del mismo modo que si no tengo nada que ver con ese campo. Eso es lo que nos está diciendo. Que en la medida en que nosotros nos demos cuenta de que no solamente es un lugar por el que nos movemos, sino que formamos parte de él, todo lo que repercuta positivamente, repercutirá positivamente en mí, y si es negativo, repercutirá negativamente.
En el ámbito del aspecto económico, nos dice que la realidad económica hay que considerarla de un modo más amplio y no solo simplificando procedimientos y reduciendo costos. En algún momento viene a decir que los países ricos tienen que proponerse consumir menos con el fin de disminuir el consumo de los recursos. Está haciendo referencia mayoritariamente a los combustibles fósiles, es decir, petróleo, gas, consumir menos con el fin de, no lo dice pero se sobreentiende, de que se mantenga durante más tiempo esa fuente de recursos, que terminará agotándose en algún momento, y a la vez que países más pobres puedan disponer de esos recursos con el fin de desarrollarse. Claro, como entendemos, esta propuesta del Papa significa que hay que cambiar de mentalidad. No solamente tengo que ver mi propio beneficio, sino cómo puedo beneficiar a los que tengo a mi alrededor, a veces incluso sin conocerlo. Por lo tanto, ya no digamos simplificando procedimientos y reduciendo costos. Llega en otro momento determinado en el que nos dice, hablará del trabajo como un valor, dice, claro, el trabajo es algo que enriquece al hombre. Por tanto, no podemos pretender que la tecnología supla el trabajo del hombre, porque entonces perderíamos realmente algo que le beneficia al hombre. En este sentido, simplificar procedimientos o reduciendo costos puede tener unas repercusiones negativas. En lo social, pues muchas veces lo que nos dice es que la falta de solidaridad y de civismo produce daños ambientales, pero también al revés. Es decir, que pone un ejemplo determinado. Hay países en donde hay toda una serie de leyes de protección de bosques, la Amazonía, o de prohibición de drogas. Pero hacen esos gobiernos que por un lado ponen esas leyes, por otro lado hacen la vista gorda a los deforestadores con el fin de sacar ellos algún tipo de recursos. Por lo tanto, por un lado ponen unas leyes y por otro lado vista gorda. Con lo cual, ¿qué sucede? Que toda una serie de poblaciones que viven de ese medio ambiente, hace referencia a aborígenes, por ejemplo, tienen que o emigrar o van a la pobreza porque no pueden mantenerse cuando eso se destruye. O, por ejemplo, en el consumo de drogas de Occidente, que reclama una serie de productos de zonas de países más empobrecidos, que son los que lo cultivan. Es decir, los países industrializados no permiten la producción de drogas. Sin embargo, los países industrializados no permiten el cultivo de drogas, sin embargo lo consumen, con lo cual países pobres se ven obligados a fabricar o producir esas drogas. Pero entonces lo que dice es que esos países pobres precisamente muchas veces hacen que en la producción de esas drogas se produzcan no solamente injusticias, se producen violencia, mafias de control, con lo cual al final dice que cuando habla de esa ecología social hace referencia a eso, es decir, que actuaciones medioambientales pueden tener repercusiones a niveles sociales. A nivel cultural, nos dice que también es un enriquecimiento y por lo tanto un valor ecológico a cuidar, que es todo el tema de la cultura. Sobre todo hace más referencia a las minoritarias y por lo tanto que hay muchas veces que los ecosistemas no solamente son un lugar donde viven, sino un lugar donde se desarrollan las propias culturas y por lo tanto la destrucción de esos medios ambientales conllevaría a la desaparición
de determinadas culturas. Y que por lo tanto ese aspecto cultural también debería de tenerse en cuenta. Cuando habla de la ecología de la vivienda, de la vida cotidiana, dice que tendríamos que tener en cuenta también la calidad humana, en el sentido de que el hombre forma parte de la propia ecología. Y entonces dice, ante fachadas deterioradas, los hombres pueden cuidar el interior de las viviendas. Ante ciudades aglomeradas, se pueden crear relaciones humanas cálidas y agradables y fomentar la espiritualidad, perdón, la hospitalidad. Por tanto, viene a decirnos, no nos contentemos con decir las cosas están mal, sino, ¿qué puedo hacer yo en mi entorno para poder mejorar? Y en este sentido llegará un momento en el que nos diga que formas de conversión ecológica es cuidar un edificio, plantar un árbol, cuidar una fuente. Es decir, tratar de hacer más agradable o un poco mejor calidad de vida también incluso nuestras propias ciudades. Es que eso va en el capítulo 6. Bien, habla del tema de la vivienda, la necesidad de un acceso digno y poder asegurarlo a cada uno, el transporte, que realmente dé una calidad de vida, el cuidado de las zonas rurales, porque a veces se descuidan y por lo tanto obliga al abandono de todas esas zonas, y que el hombre tiene una naturaleza que debe respetar y no manipular a su antojo. Hace referencia a su propia condición humana, y aquí había como una especie de alusión a todo lo que es la ideología del género, y por lo tanto el hombre debe de respetar su propio cuerpo y su propia condición. Bien. El principio de bien común o la justicia entre las generaciones, es decir, qué sociedad, qué queremos dejar, pero no solamente ya en sentido ecológico, sino en cuanto a valores, en cuanto al sentido. Dirá que estamos dejando demasiados escombros, basuras y desiertos que superan las posibilidades del planeta. Hemos de atenuar sus efectos con lo que hagamos ahora, por responsabilidad a las futuras generaciones. Esto parece difícil debido al actual deterioro ético y cultural que acompaña al deterioro ecológico, donde nos lleva al profundo individualismo y egoísmo profundo. Bien. Vamos a la necesidad del diálogo. Nos dice, aquí hay toda una serie de problemas que nos superan. Y nuestra tendencia es a decir, yo no puedo hacer nada y me quedo sin hacer nada. Por un lado, hace un llamamiento, lógicamente, para que haya unas líneas de diálogo que sean honestas, sinceras e interdisciplinarias. Es decir, todos los agentes que están involucrados que realmente hagan su aportación. Y cuando habla de un diálogo sincero y honesto, lo que dice es que los estudios de, ¿cómo lo llaman ahora? De impacto medioambiental realmente sean honestos y sinceros, y no solamente parciales. Y aquí arremete contra la corrupción, porque dice que muchas veces la corrupción es la que hace que esos estudios de impacto medioambiental solamente nos pongan parte de la verdad, pero no toda la verdad. Por lo tanto, la corrupción afectaría esto. Aquí es donde también nos indica que la religión, las ciencias, pueden hacer un complemento realmente a una visión técnica o meramente económica. Sobre todo si se tiene en cuenta cómo repercute en la vida del hombre y en su propia calidad. ¿Qué propuestas hace o qué en este sentido necesita? Líneas de acción. Pues dice,
que los gobiernos superen su inmediatismo en las políticas. Entonces ya sabemos que los políticos ven a 4 años, pero no ven a 6 ni a 8. Por lo tanto, es una llamada para que vean un poco más las repercusiones más allá de su propia legislatura. Fomentar el desarrollo de las cooperativas locales, lo que era, siempre se ha conocido como el principio de subsidiariedad. Es decir, lo que puedas hacer tú, no pienses que lo haga yo, en un sentido positivo. Por lo tanto, cooperativas locales. Continuidad en las políticas relacionadas con el cambio climático y la protección del ambiente a nivel internacional. Lucha contra la corrupción, dice, que es un engaño al esconder el verdadero impacto ambiental de un proyecto. La preservación de los bienes de la naturaleza está por encima de los beneficios económicos. Y aquí es donde dice, la política no debe someterse a la economía y esta a su vez no debe someterse al dictamen de la tecnocracia. Entonces, pone 2 ejemplos. Una, en donde cuestiona que se salven a los bancos a toda costa, pagando todos el rescate, y ahí es donde dice, hemos desaprovechado la posibilidad de una visión económica distinta, pero no se ha hecho, por lo tanto vamos a continuar con lo mismo y seguiremos teniendo los mismos problemas. Y por otro lado, la obsesión por los beneficios que degradan el medio ambiente. Es decir, si yo resulta que he descubierto que esta madera me produce un gran beneficio, aunque no tenga demanda y aunque no la necesite, yo voy a seguir esquilmando un bosque para generar mi producto y fomentar la necesidad del consumo de ese producto. Entonces dice, obsesión por beneficios que degradan el medio ambiente. Bueno, nos damos cuenta de que toca muchos puntos, como las implicaciones son muy amplias y nos orienta a buscar un desarrollo sostenible y a redefinir el concepto de progreso. Hace referencia que en algún momento a la Iglesia se le ataca como que está en contra de un progreso porque se opone a determinadas técnicas o a determinadas actuaciones. Y el Papa lo que dice es que si es auténtico progreso el que determinadas técnicas no se utilicen, no quiere decir que se frene el progreso, sino que lo que está haciendo es invitarnos a buscar otras vías en donde el progreso sea compatible con determinadas técnicas que respeten una ética. Bien, en cuanto... eso serían como líneas de acción. Y ahora, dentro de esa conversión ecológica que nos pide el Papa, entraría dentro de la educación y espiritualidad ecológica. Dice, se necesita una nueva cultura y el Papa piensa que todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo. Este cambio para los cristianos implica poner por obra la nueva evangelización, ya que no puede haber separación entre doctrina y vida. La transformación del ambiente pasa a través de una conversión ecológica, que implica dejar fluir todas las consecuencias del encuentro con Cristo en las relaciones con el mundo que nos rodea. Y nos dice, vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios. Y en primer lugar, de proteger a nuestros hermanos más frágiles. Aquí es donde nos hace esas preguntas que yo ponía al principio de qué mundo queremos dejar a los hijos y hacernos preguntas mucho más profundas. ¿Por qué luchamos y trabajamos? ¿Qué pasa? ¿Para qué luchamos? ¿Para qué nos necesita la tierra? ¿Para qué vivimos esta vida? Y entonces nos dice que para que haya esa conversión tiene que haber una tarea educativa. Y propone que los ámbitos de esa tarea son la familia, la escuela, los seminarios, los medios de comunicación y la catequesis. En la familia nos dice que se cultiva, en ella se cultiva. Lo voy a leer porque
realmente es un resumen de lo que es un proyecto para una familia bastante interesante. Nos dice: en la familia se cultiva el amor entre sus miembros, el cuidado de la vida, el uso correcto de las cosas, la limpieza, el orden, el respeto al ecosistema local, la protección de todos los seres vivos, a pedir permiso sin avasallar, a dar gracias, a dominar la voracidad y la agresividad, a pedir perdón. Dice, todo esto ayuda a construir una cultura de la vida compartida y del respeto de los que lo rodean. Luego nos dice que a nivel personal, dice, necesitamos una conversión que implica gratuidad y gratitud. Y entonces nos habla de gestos en este sentido. Comprar lo necesario y no ser compulsivo. Abrigarse algo más y no poner tan alta la calefacción. Estas son cosas que dice el Papa, no me las estoy inventando. Evitar el uso de material plástico y de papel. Disminuir el consumo del agua. Separar los residuos y reciclar. Cocinar solo lo razonable que se va a comer. Tratar con cuidado a los seres vivos. Uso de transporte público. Compartir el vehículo. Plantar árboles. Apagar luces innecesarias. Dice, la espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida y alienta un estilo de vida profético y nos propone distintas virtudes. Una de ellas es la sobriedad y así la capacidad de gozar con poco. Limitaremos algunas necesidades que nos atontan y seremos libres para lo que la vida nos ofrezca. Paz con uno mismo. Significa fomentar el silencio interior y recuperar una armonía con la creación. Evitar las prisas que llevan a atropellar todo lo que uno tiene a su alrededor. Es una actitud del corazón. Propone la gratitud, dar gracias antes y después de las comidas por los dones de la creación. Un amor civil y político. Fomentar gestos de cuidado mutuo, de vivir la caridad, de querer construir un mundo mejor. Lo que decía antes, cuidando un edificio, una fuente, un paisaje, una plaza, protegiendo o mejorando o embelleciendo lo que es de todos. Propone la renuncia a ciertos consumismos que conllevan deterioro ambiental. Nos propone el descanso dominical y la fiesta que invita a la contemplación y la atención de los necesitados, que no es para un uso, para un desenfreno personal y una búsqueda egoísta. Nos habla de la Trinidad, de los sacramentos, de María y de José. Y si tuviese que resumir en 3 ideas globales, bueno, con esto ya he terminado la exposición. 3 ideas globales para que, a mi juicio, diría, primero, que en el ámbito ecológico todo está relacionado y lo que se hace en un sitio repercute en amplios mucho más extensos y por lo tanto que a veces no se tienen en cuenta, que el hombre y su calidad de vida también entra a formar parte de la ecología y por lo tanto hay que tenerlo presente, y la necesidad de una nueva cultura y educación ecológica en la cual nos demos cuenta de que hemos de cuidar aquello que es un don que hemos recibido para disfrutarlo y para dejarlo en iguales o mejores condiciones a generaciones futuras. Y yo ya con esto cumplo la hora. Si hay alguna pregunta. Yo tendría una. En algún momento se ha dicho, y en cambio de la lectura de la encíclica y de lo que han comentado no se deduce, que el Papa ha asumido conceptos de las Naciones Unidas en donde hay una tendencia hacia el control de la natalidad y ese control de la natalidad además viene de que el hombre mismo es el que destruye la tierra por la sobreabundancia del ser humano, ¿no?
Pero el Papa dice lo contrario. Por eso, pero en cambio hay ese sentimiento, por lo menos algunas personas... El Papa viene a decir que el problema de la pobreza no está en que haya demasiados hombres. Demasiados hombres. Y que por lo tanto es absurdo intentar un control demográfico. Entre otras cosas porque sería ir en contra del propio hombre. Y el primero que pone a cuidar es al hombre. Pero el hombre bien entendido. Entonces, no está a favor del control demográfico, no está a favor de la ideología del género, sí está a favor de que el hombre tenga una calidad de vida, pero respetando su propia naturaleza. Hace referencia a que hay que tenemos que respetar la ley natural, lo que en teología entendemos como la ley natural, no solamente la ley de la naturaleza, sino la propia realidad del hombre, precisamente porque es un objeto de la acción ecológica. En prensa, ya digo, la primera lectura me resultó sorprendente, no la entendía bien. Como me tocó tener que prepararlo para dárselo a una serie de sacerdotes, me tocó leer algún comentario que se hubiese hecho por gente más entendida, porque yo simplemente he hecho un resumen de lo que dice, pero no hago ningún tipo de aportación personal, salvo ejemplos, poco más. Y eso me obliga a una segunda lectura. Entonces, en esa segunda lectura, de alguna forma, creo que sé lo que quiere el Papa transmitirnos y no estoy de acuerdo en cómo algunos medios de comunicación han hecho la presentación. Porque realmente cuando uno lo lee con un poco de detenimiento, el Papa no toma posiciones, ni intenta, y además lo afirma. No digo si esto es cierto o no es cierto, sino esto es de lo que se habla. Lo que está claro es que hemos llegado a un deterioro notable y se prevé que ese deterioro vaya increciendo y de alguna forma tenemos, precisamente porque somos responsables y se nos ha dado por el Creador, tenemos una obligación moral de cuidarlo. ¿Cómo? El Papa hace su aportación, que es simplemente una más entre muchas. Pero también dice, la Iglesia tiene algo que aportar y que decir, precisamente desde su espiritualidad y desde su tradición judeocristiana, por lo tanto, como un ejercicio de responsabilidad, lo ofrezco a los hombres. Ha hablado de teoría de Descartes, ¿qué es? La cultura del descarte es, esto no me interesa, esto lo tiro. La cultura del Descarte. Vamos a ver. Podemos prescindir de lo que consideramos inútil. Vamos a ver. Nosotros tiramos muchas cosas en vez de repararlas. Por ejemplo. O esta nueva moda que se nos ha puesto de bolsas de plástico, te las cobro porque así generamos menos bolsas de plástico y se contamina menos el medio ambiente. Bueno, pues la cultura del descarte sería, yo no le doy valor a una bolsa de plástico y la tiro. Recuerdo que donde estuve este verano, después de la explicación a los sacerdotes, me hicieron una entrevista para la radio local, vamos, una entrevista de 5 minutos, no creáis que aquello era otra. Pero que al final me pregunta el sacerdote para la radio local, dice, ¿y usted qué nos diría que podemos mejorar nosotros como gente normal? Digo, pues mirad, tenéis un país hermoso, pero yo cada vez que voy por las calles me encuentro con que están llenos de basura. Y una forma realmente de cuidarlo es que no generar basura, es decir, no generar basura no significa que no genero residuos, sino que lo que no hago es tirarlo al suelo, porque ahí en medio de un lugar donde no hay gente en kilómetros,
resulta que lo tiran. Dicen que el Everest está lleno de mierda, o de basura que se tira, ¿vale? Pues que subirte hasta los 6.000, 8.000 metros para encontrarte todo lleno de botellas de plástico, pues realmente, eso sería la teoría del descarte. Es decir, no, lo que no necesito lo tiro y no veo las repercusiones, pero eso lo puedo hacer en el ámbito de las cosas, lo puedo hacer en el ámbito de la ropa, lo puedo hacer en el ámbito de la comida, o lo puedo hacer en el ámbito de las relaciones humanas o de las propias personas. Es decir, personas que piensan así o que son así o que esto no me interesan, ni las cuido ni las tengo en consideración. Eso sería un poco la cultura del descarte, ¿no? Si quieres, personas que van a tener determinadas enfermedades y han sido concebidas, pues considero que no van a ser personas felices y por lo tanto la cultura del descarte es aborto selectivo, por ejemplo, o lo que llaman el aborto terapéutico, en este sentido. Eso sería un poco la idea de la cultura del descarte. Es la siguiente, que viene el César Pérez de Tudela y nos habla de una aventura. Yo espero que con la tercera lectura de la encíclica, todo lo que nos ha dicho, Adea